Y acá estamos una vez más. La derecha ataca pensamiento crítico en tiempos neolíticos y con este programa que veníamos ya, digamos, hace mucho promocionando de una película que al menos es una de mis películas favoritas. Me acuerdo cuando, si bien es una película que es muy curioso el asunto del Club de la Pelea, porque fue un fracaso fenomenal de taquilla, en su momento fue un fracaso comercial, pero con el tiempo cuando esa película llega al DVD, comienza a convertirse en una especie de obra de culto. Y es un caso bastante curioso esta película, pero lo más curioso es que hay varias lecturas, tal vez que podrían hacerse, varias lecturas posibles sobre el mensaje de esta película o sobre los mensajes de esta película, y se hace bastante difícil, digamos, catalogarla en un único sentido ideológico. A ver, si bien es claro que en esta película, yo supongo que todos ustedes la deben haber visto, prevalece, sí hay una crítica furibunda, digamos, a lo que es el consumismo desenfrenado, que son rasgos que históricamente se han asociado más o se han relacionado al capitalismo, tal vez al capitalismo en su versión más extrema. También vamos a poder ver que hay grandes dosis de anarquismo, de nihilismo, pero también si uno observa un poco más detenidamente, y esto lo vamos a ver con nuestro invitado, también hay críticas a cuestiones que son más propias del posmodernismo. Hay una crítica al pacifismo, de algún modo al relativismo, hay una crítica al correctismo político, a la cobardía, y sobre todo una de las que más me interesa a mí, que hay una crítica a la feminización de la sociedad. Ustedes fíjense que en esta película, primero para que el sujeto, en su búsqueda de libertad, este sujeto tiene que pelear, y no pelear de cualquier manera, en un escritorio, con abogados, no, se pelea virilmente, se pelea con los puños, sin eufemismos, sin correctivos políticos y sin miedo a la condena social. Esto es algo que yo rescato de la película. Pero también vamos a ver que se reclama una especie de vuelta a la masculinidad clásica, ¿no? A una naturaleza que tal vez los posmodernos llamarían barbárica, retrógrada, medieval. Bueno, creo que esto hay algunas cuestiones que vamos a ir analizando con nuestro invitado. Hay una crítica también, por ejemplo, al modo, digamos, de Edward Norton, ¿no? Es una especie de consumismo afeminado el de Edward Norton, que solo aspira, digamos, a decorar su casa con los muebles más vanguardistas posibles. Y hay una cita acá que siempre me gustó. Dice, somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer es lo que necesitamos de verdad. Esto, bueno, en crítica justamente a este proceso de desmasculinización que se estaba viviendo. Pero bueno, como sea, vamos a ver cuáles son los rasgos, cuál es el mensaje que tiene esta película y tenemos, bueno, al especialista que ya es un amigo de la casa, como digo siempre, que es el filósofo Laureano Martínez, que también es un gran, creo que admirador, ¿no?, de esta película. Creo que el director se llama David Finch o algo por el estilo. No tengo idea si él pertenece a determinado bando político, ideológico, no sé cómo piensa él realmente, pero veamos a ver si podemos analizar un poco los incontables mensajes, porque incluso tiene hasta ahí, creo que hay imágenes que se ponen, que uno no se da cuenta y te va poniendo imágenes que tenés que poner la película en cámara lenta, es decir, tiene de todo esta película. ¿Cómo andas, Gabriel, querido? Hola, muy buenas noches a vos, Cristian, a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por estar presentes una vez más y por darme este sector, este momento para poder hablar de esta película que dice mucho más de lo que uno piensa en primera instancia. Bueno, y decime, ¿estás ahí? ¿Escuchás bien, no? Perfectamente. Bueno, creo que la gente, a diferencia de otros vivos que hemos tenido con Laureano, me parece que hoy se escucha razonablemente bien. Tal vez se escucha un poco bajo el volumen, pero por lo menos no tenemos esa interferencia enloquecedora que teníamos antes. Decime, Laureano, ¿se puede, digamos, decir esta película es simplemente, es de izquierda, es de derecha, es anticapitalista, es anarquista, es fascista? Porque hay incluso he visto algunos blogs de izquierda donde califican esta película, la tildan de fascista. ¿Qué hay de cierto? ¿Por dónde va esta película? Bueno, vamos a empezar, perdón por la obviedad, pero vamos a empezar por el principio. Esta película es una adaptación de un libro que se llama igual, Fight Club, el Club de la Pelea,
y no pretende, en definitiva, encasillarse en una sola vertiente, en una sola ideología, digamos, sino lo que planea hacer es simplemente una exposición de la propia postura que tiene el autor. Por eso que me gustaría empezar a hablar por ahí, qué es Fight Club. Antes que nada, como decía recién, Fight Club es una obra publicada en 1996, escrita por un periodista estadounidense llamado Chuck Palahniuk. La historia de la misma es la de un empleado de una oficina de automóviles que, al tener graves problemas para conciliar el sueño por consejo médico, asistirá a un grupo de autoayuda de personas con padecimientos de enfermedades mortales y sus luchas por sobreponerse. Vivir a pesar de ello o simplemente enfrentar la propia muerte. Atención con esto, lo de enfrentar la propia muerte. En esos mismos grupos conocerá a una mujer llamada Marla Singer, con la cual se vinculará sentimentalmente. Posteriormente conocerá a otro gran personaje de la historia, que es Taylor Durden, para dedicarle prácticamente todo el programa a este pensador, a esta figura, con quien desarrollará una fuerte amistad, y este lo llevará con sus dichos y actos a realizar cosas desde la fabricación de jabón, fundación de clubes de luchas clandestinas e incluso actos de vandalismo. Una historia que, y acá pretendo responder a tu primera pregunta, Cristian, sobre cómo se caracterizaría a esta película. Yo le pondría un thriller psicológico, sería lo mejor. Thriller, tiene mucho de thriller, y psicológico, tiene mucho de psicológico. Pero primero, para analizar un poco el tema del libro. Chuck Palahniuk, que se reconoce a sí mismo como un activista homosexual, en la introducción del libro Post-Film, interesante, comenta que a raíz de su novela, varias personas de varias partes del mundo le enviaron fotos después de haber peleado con alguien. Y eso incluyó desde peleas en círculos secretos como a plena luz del día. Lo más sorprendente, esto, agárrate de la silla, Cristian, de lo que el propio Chuck Palahniuk cuenta, que le sorprendió muchísimo un club de peleas de mujeres sesentonas debajo, o sea, en el subsuelo de una iglesia protestante en Estados Unidos, que mientras ellas tejían de día, a la noche se agarraban a las trompadas limpias. Y también dijo que la intención que él tenía con este libro es de demostrar o de explicar una historia cargada de cuestiones profundas, desde filosofía hasta psicología, y también de gente con serios problemas para vivir en una sociedad loca. Eso es lo que quiso expresar. El hecho de que aparecen entonces cuestiones filosóficas o psicológicas, pero tamizadas en la locura de una sociedad loca y enloquecida. Las dos cosas, ¿sí? La versión cinematográfica, que es más la que voy a desarrollar, porque yo voy a hablar del film más que del libro, y no porque considere el film mejor que el libro, sino porque quizás sea lo más impactante, siendo que por ahí el libro, como cualquier libro, supone no solamente la lectura, sino la imaginación, entender las palabras y que ver con qué traducción nos encontramos, etcétera, etcétera. En cambio, bueno, el libro como que tiene resuelto eso, vamos a decirlo así. La película tiene resuelto eso, vamos a decirlo así. Por lo tanto, me voy a considerar más comentar el tema del film. Originalmente, el papel de narrador, hay como 3 personajes importantes en la película. El actor Norton, el actor Brad Pitt y la Helena Bonham Carter. Son los 3 personajes principales. El personaje de Edward Norton tiene nombre. Se llama Narrador. Y después van a ver por qué se llama el narrador. Voy a intentar no hacer spoiler porque es súper importante hacerlo. Pero se llama el narrador. Y a veces el personaje de Edward Norton se autoproclama como el riñón de Jack. Pero generalmente es el narrador. Entonces le decíamos, este papel del narrador, que lo terminó haciendo Edward Norton, primeramente fue destinado para el actor Matt Damon. Posteriormente para el actor Sean Penn. Nunca conoceremos qué hubiese pasado, pero bueno, digamos que el actor de Edward Norton la verdad que lo hizo excelentemente. Por su parte, para el personaje de Taylor Durden, que es el que terminaría siendo Brad Pitt, se había pensado originalmente para el actor Russell Crowe. Y finalmente, bueno, terminaría en el actor Brad Pitt. Por último, el papel de Marla Singer, que les dije recién, lo interpretó Helena Bonham Carter, fue pensado en un primer momento para la actriz Winona Ryder y posteriormente para Courtney Love.
Tanto Norton como Pitt tuvieron que ir a clases de boxeo y de fabricación de jabón. Y te dejo este último dato. Brad Pitt intencionalmente tiene uno de sus incisivos roto y se lo hizo romper por su odontólogo para el papel, haciéndoselo arreglar posteriormente a la finalización del film. Es muy interesante porque se metió muchísimo en el papel de Taylor Durden, porque bueno, van a ver qué características tuvo. Yo voy a hablar, digamos, por encima de esta película de dos cosas y muy profundamente de una tercera cuestión. De las dos cosas que voy a ver, digamos, por encima es, por un lado, lo que tiene que ver con, digamos, las diferencias entre el libro y la película, y también lo que tiene que ver con el aspecto psicológico de esta película, que es muy jugoso también. Y el aspecto psicológico me decidí un poco a hablarlo porque quiero aprovechar a saludar a Leonardo, que es mi psicólogo. Gracias a Dios ya hace un tiempo que no estoy más con él, pero que me ayudó muchísimo en el momento de mi separación y le debo la verdad que mucho. Bueno, un poco como que viendo eso sé que él está viendo ahora la grabación, así que bueno, aprovecho a saludarlo, como que me inspiró a hablar un poco de psicología, pero solamente le voy a tocar por encima porque yo no soy psicólogo, soy en tal caso profesor de filosofía. Pero bueno, me interesó porque, como repito, es un thriller psicológico, dije al principio, entonces es algo que no puedo dejar pasar, ¿no? Pero bueno, empecemos con el tema de las diferencias entre el libro y la película. Yo les voy a dar 10 diferencias. Algunas son grandes, otras no tanto. Primero, en la película te muestran que el personaje Edward Norton y el personaje Brad Pitt, de ahora en adelante los voy a llamar el narrador y Taylor Durden, se conocieron por primera vez en un viaje en avión. Bueno, esto en el libro no pasa. En el libro se conocen en una playa nudista. Después, en un momento determinado, en la película muestran que están andando en un auto, o sea, lo va manejando Taylor Durden y al lado está el narrador, y te muestran que, bueno, una especie de mala conducción o error que tienen en la conducción, se desbarrancan de la ruta y caen a un lado del camino. Bueno, en el libro en realidad chocan contra un camión. Una tercera diferencia es que Taylor Durden apunta a la cabeza de un personaje llamado Raymond Hessel. Acuérdense este personaje de Raymond Hessel porque la parte en donde aparece y lo que dice Brad Pitt voy a explicarla con mucho detenimiento más adelante. Y bueno, en la parte de la película muestran eso. Pero en la parte del libro, quien apunta en la cabeza y amenaza a Raymond Hessel no es el personaje de Taylor Durden, sino el personaje del narrador. Otra más. El narrador llama a Marla y luego a Taylor Durden al principio de la película. Y Taylor Durden como que le devuelve la llamada. Pero en el libro no es así. En el libro el personaje del narrador directamente llama a Taylor Durden y este se comunica con él de manera inmediata y bueno, y se ponen en contacto. Después, en la película, Taylor Durden como el narrador están juntos prácticamente todo el tiempo y hacen las cosas, digamos, casi en simultáneo. Pero en el libro son muy pocas veces las veces que se cruzan, muy pocas veces. Y esto tiene todo un sentido al final de la historia. Perdón, Laudiano, el libro, sí. Discúlpame, ¿el libro en qué año fue publicado el libro? No lo recuerdo ahora en qué año fue publicado el libro. Después alguien lo puede buscar. Pero no es un libro tan viejo, pero digo... No. De hecho habla de la... O sea, si podemos ubicarlo temporalmente sería Estados Unidos en la década del 90. O sea, la ubicación es real, digamos, y los personajes, o al menos el personaje de Edward Norton, el señor narrador, es una persona de Estados Unidos en la década del 90, se puede identificar con él muy fácilmente. No pasaría quizás en otras partes del mundo, como por ejemplo Argentina. La película... La década del 90 fue funesta, digamos. La película es del año 99, me parece, 98-99. Exactamente. Ok. Exacto. Este voz de director, no lo nombré porque ya había dicho vos, me pareció redundante, pero sí, hizo un muy buen David Fincher, sobre todo con el tema de la música. Quizás, bueno, voy a hacer un spoiler de lo que iba a decir después. El tema de música es muy importante, sobre todo de Pixies, Where Is My Mind, que es con el cual concluye en una parte que es fantástica, donde Edward Norton está tomado de la mano de Helena Bonham Carter. Pero ya voy a llegar ahí. Una diferencia entre el libro y la película, les decía que en la película, el narrador se golpea a sí mismo delante de su jefe, delante del jefe donde él trabaja. Esto en el libro no es así, sino que el narrador lo hace delante de su jefe cuando él trabajaba en el hotel. Es una sutil diferencia. Otra más. En la película,
el narrador se entrega y pelea con unos policías corruptos en la estación de policía, ¿no? Después él descubre que estos policías corruptos en realidad eran seguidores ocultos de Taylor Durden. Bueno, en el libro no pasa así. En el libro sucede que él se encuentra con estos policías y discute si quiere escapar en un colectivo. De hecho, se quería escapar en la parte de atrás de la ventana y bueno, no lo puede hacer y ahí lo captura. Es más, de hecho le amenazan con castrarlo. Esa parte es muy fuerte. Después, otra parte. En la película, con respecto a este jefe que nombraba antes, de donde el narrador trabaja, no se supo nunca más qué pasó. En cambio, en el libro sí se supo qué pasó y murió en una explosión. Y muy probablemente haya sido obra de Taylor Durden. Esta muerte. La de última diferencia. En la película, la grasa que consiguen para hacer este famoso jabón lo sacan de los restos de un hospital. No es así en el libro. En el libro lo sacan de la grasa que pierde o se quita la mamá de Marla, que era muy adicta a las operaciones de liposucción. Esto es algo bizarramente asqueroso. Y la última diferencia que yo voy a nombrar, aunque no la última de todas, es que en la película el narrador se dispara a sí mismo como para intentar matar al personaje de Taylor Durden. No pasa así en el libro, en el cual cuando él se quiere matar o se quiere disparar a sí mismo, Marla lo intenta detener utilizando una serie de personas que conocían en común que también son seguidores de estos grupos de autoayuda. Y que de hecho, en el libro, cuando el narrador se despierta, aparentemente estaría en una especie como de manicomio, de hospital, y que encuentra enfermeros de ese lugar, gente que lo conoce a él y que está listo para cumplir sus órdenes. Así no termina el film. Pero bueno, es mucho más atrapante y llamativo el final que tiene el libro. Pero bueno, con esto terminaría un poco con el tema de las diferencias y las similitudes con el libro. Vamos ahora con el tema de los aspectos psicológicos, que son muy interesantes para analizar en todos los personajes, pero yo solamente me voy a centrar en los dos principales, o sea, el narrador y cómo psicológicamente es presentado, y Taylor Durden como psicológicamente es y es presentado en la película. ¿Qué diagnóstico tiene el narrador apenas aparece? Recuerden que también él mismo se autoproclama como el riñón de Jack, ¿sí? Bueno, de lo que sufre este personaje, que sería Edward Norton en la película, es que tiene una patología llamada identidad disociativa. Esto quiere decir, en pocas palabras, que sufre de una especie de crisis de identidad. Algo similar a lo que sería una especie de Gollum y Sméagol, digamos, para los que vieron El Señor de los Anillos, o el personaje de Kevin para la película Split. Por cierto, la gran película de Shyamalan, que corresponde a una trilogía que empezaría con El Protegido, The Unbreakable, la segunda sería Split y la tercera y última sería Glass, una película de superhéroes y antihéroes. Muy buena para hablar. Bueno, Cristian, eso lo podemos hablar en algún otro momento, en algún otro encuentro. Bueno, por un lado entonces les dije que teníamos el narrador, que habla desde su inmanencia. En toda la película el que narra siempre es Edward Norton, y nos va contando lo que él va percibiendo y lo que él va suponiendo en todo el film. Por eso es que narra desde su inmanencia, es decir, nos narra desde un adentro. No es que hace una proclama con su viva voz en lo que está contando. Nos habla como si nos estuviera contando lo que sucede en su interior, ¿sí? Y es una persona que es reservada, introvertida, muy introvertido. Es un trabajador que es muy organizado, incluso hasta casi obsesivo con respecto al tema de la organización de sus bienes físicos que tiene, sobre todo adentro de un lujoso apartamento en el cual vive. Es muy higiénico, es acatador de las reglas de convivencia, ya sea en su trabajo o las reglas de convivencia en los lugares donde él frecuenta. Recordemos estos grupos de personas que tienen malestares o que van a estos grupos de autoayuda, ¿sí? De hecho, el personaje del narrador es alguien casi que se podría decir, y en palabras como elegiste vos, Cristian, llamar el programa de hoy, un defensor del status quo. Es decir, que es una persona que está como tranquila o que se siente tranquilo con la de vida que tiene. Se va a autocuestionar. De hecho, parece hasta peligroso e incorrecto casi éticamente, ¿no? Y es una persona que es muy neurótico, al fin y al cabo es una descripción psicológica, es una persona muy neurótica y que
tiene una profunda, pero profunda crisis existencial que lo transforma en alguien con dificultades para relacionarse con otras personas. Él intenta frecuentar estos grupos de autoayuda porque lo que quiere en el fondo es gozar con el dolor de los otros. Esto es terrible. Porque para él le sirve para poder dormir. ¿Y por qué le sirve para poder dormir? Porque es como una persona que no experimenta ningún tipo de sentimiento. De hecho, no sabe cómo comportarse cuando se le acercan otras personas, entre ellos un personaje que es un obeso mórbido, incluso tiene pechos de hombre, porque, bueno, tiene pechos de mujer, porque tiene unos problemas con sus mamas, que va a ser muy importante después, y que ni siquiera se anima como a abrazarlo, le da casi asco. Y ¿qué es lo que va a ir, o qué es lo que le va a ir sucediendo, digamos, al narrador? Que va a encontrar si su vida va a cambiar cuando se encuentre con Taylor Durden. ¿Qué es lo que quiero hablar ahora? ¿Qué aspectos psicológicos encontramos en Taylor Durden? Que es prácticamente lo opuesto al narrador. ¿Y por qué es prácticamente lo opuesto al narrador? Porque Taylor Durden se manifiesta como alguien espontáneo, extrovertido, pero totalmente extrovertido, y despreocupado de una manera entusiasta respecto a su propia situación vital. Casi diríamos que Taylor Durden es alguien que no le interesa cómo vive, sino que vive el día a día, no es que programa, al menos desde su propia vida, programa para dentro de unos días o dentro de un año y dentro de unos meses, no, sino que vive el aquí y el ahora, ¿no? Es un personaje fuertemente carismático y con una autoridad incuestionable al mando, casi militar. Esto lo que va a hacer es arrastrar, de manera buena o mala, a un montón de otras personas que después seguirían sus mandos. Posee rasgos de impulsividad y a la vez es un pensador de afiladas reflexiones, de las cuales voy a comentar cuando hable de filosofía. Es muy irónico, es calculador y muy perceptivo con la gente, y es un verdadero enemigo del sistema. Esto también lo voy a comentar cuando hable de su perspectiva filosófica. Pero quiero terminar un poco con esto. Este tema de lo que es perceptivo a Durden le va a servir no solamente para empatizar con las personas, sobre todo con hombres, sino también para saber encontrarles a aquellos hombres que los ve como sus adversarios, su talón de Aquiles, y va a saber atacar y destruir desde ese lugar. La parte de la película que mejor representa esta metáfora, este conocimiento o viaje hacia el interior de los personajes, es cuando en un momento determinado el personaje del narrador escucha como una mujer va haciendo un relato de tratar de encontrar una especie como de animal totémico de alguien, ¿no? Bueno, y ahí muestra la película de una manera en que Fincher lo hace muy hábilmente, en el cual Edward Norton se ve a sí mismo as una especie de caverna interior, que notamos que es fría, muy blanca, pequeña, fagocitadora, ¿por qué no?, casi opresiva, y dentro, ¿a quién encuentra? A dos seres vivos. Primero, a un pingüino, y segundo, a Marla Singer. O sea, esto nos está demostrando prácticamente a las claras de que el propio narrador va a tratar a Marla como un personaje, digamos, en la cual va a tener una especie de affair o, ¿por qué no?, cierto amor. En cambio, el personaje de Taylor Durden, al momento de interactuar con Marla, la va a tratar como lo que considera que es un animal, ¿sí? Y un animal en el cual va simplemente a depositar o hacer o tener relaciones sexuales, o sea, ni más ni menos. O sea, el interés de Durden por Marla es meramente sexual. El interés que tiene el narrador por Marla es, sí, encontrar una especie como de pareja, digamos, afectiva, ¿sí? Bueno, acá un poco terminaría con lo que sería el análisis psicológico y las diferencias con el libro. Pero bueno, supongo, Cristian, que vos, como las personas que están del otro lado, lo que más les interesa que haga yo es el análisis filosófico, bueno, que es, digamos, lo que más exclusivamente yo, digamos, me voy a centrar. Bueno, y acá, para hacer análisis filosófico, me voy a meter de a poquito para explicar que voy a analizar distintas temáticas que aparecen como salpicadas en el relato. ¿Y por qué digo salpicadas? Porque a veces Taylor Durden las manifiesta de una manera explícita y a veces por sus actos de una manera implícita. A veces explica todo lo que opina respecto a un tema y a veces habla un poquito y salta a otra temática, explica un poquito y salta a otra temática. Es como una especie como de salpicón, por eso me permite usar esta expresión, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que voy a hablar de la perspectiva de Taylor Durden y la filosofía? Bueno, voy a hablar de alguien que
estar por ahí, nihilismo, que vos lo has nombrado antes, anarquismo, que también lo he nombrado antes, existencialismo, y no cualquier existencialismo ateo, que es preferentemente el de Lord Dardan, y una feroz crítica al postmodernismo. Esto es, digamos, bien explícito. Y después lo voy a explicar con algunos videos en los cuales me tomé el atrevimiento de ver de manera bastante exhaustiva. Pero bueno, vamos por orden, diría Jack el Destripador. Arranquemos por el tema del nihilismo. Pero bueno, antes de explicar bien y explicarlo, va la redundancia, cómo aparece en el film, al menos tendría que explicar con dos palabras qué es el nihilismo y de dónde sale. Bueno, para que todos nos entendamos. La palabra nihilismo se le atribuye generalmente al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche la toma de una expresión en latín que es nihil, con H, N-I-H-I-L, nihil. Y nihil, si yo tradujera esa palabra al español, significa literalmente nada. O sea, nihil quiere decir nada. ¿Y por qué Nietzsche toma la palabra nihilismo para hablar de su propia postura filosófica? Bueno, además está decir, porque es una filosofía basada en la creencia de la nada. O lo que sería más exactamente decir, como que el nihilismo reduce a la nada la filosofía anterior a ella misma. ¿Y cuál sería la filosofía anterior a ella misma? Si tomamos la vida de Nietzsche, que murió en el año 1900, estamos pensando que la filosofía a la cual Nietzsche va a criticar y va a denostar es básicamente dos. Primero, la filosofía griega clásica o helena clásica, que es la filosofía de Sócrates, porque Nietzsche va a detestar la figura de Sócrates. Y segundo, Nietzsche se va a meter de una manera muy cruda, bueno, esto quizás sea bastante conocido por muchos, con el tema del cristianismo. Y la famosa frase, la muerte de Dios, algo que después vamos a ver que lo va a decir Taylor Dan de una manera explícita. Ahora bien, algo para que la gente que está al otro lado no se confunda, Nietzsche, si bien fue un personaje, digamos, ateo, o quizás antiteo, me parece que le cabría mejor esta segunda frase, no fue un contestatario al catolicismo, sino al protestantismo, porque fue un heredero de este protestantismo muy exacerbado, que digamos fue la herencia del propio Lutero en la Alemania en la cual Nietzsche vivía. ¿Sí? Esto hay que dejarlo bien en claro. De hecho, Nietzsche estuvo relacionado con un pastor protestante en su familia. Entonces, esa va a ser la herencia que él va a recibir y va a ser el Jesús al cual va a criticar. O mejor dicho, el cristianismo al cual va a criticar. No tanto la imagen de Jesús o de Cristo, sino a sus seguidores, vamos a decirlo de esta manera. Para Nietzsche existen como tres formas formas de nihilismo, a las cuales él las llamaría un nihilismo vitalista, fundado sobre la base de que el hombre proviene y debe comportarse moralmente por una entidad superior y trascendente. Ahora, como no puede demostrarse racionalmente ni mantenerse moralmente por sus contradicciones constantes, resulta inocuo este pensamiento. Si alguien no entendió, en palabras más sencillas, algo así como decir que el vitalismo sería un nihilismo que tiene que cortar por lo trascendente. ¿Por qué tiene que cortar por lo trascendente? Porque el hombre tiene que centrar su mirada en su propia vida, también la palabra vitalismo, centrar su propia vida, cortar con aquello que lo ata, entiéndase que lo ata como que lo esclaviza a dictámenes morales devenidos del cielo. Ahí teníamos lo trascendente. Entonces, para acortar más esta definición, sería como renegar en aquellas enseñanzas morales que nos vienen del cristianismo. Por eso que las reduce a la nada, ¿no? De ahí viene la expresión nihilismo de vuelta. Este segundo nihilismo que Nietzsche entiende es al que él le llama pasivo. ¿Y qué sería este nihilismo pasivo? Es aquel que como consecuencia de matar a Dios, tal y como Nietzsche señaló, es la postura del sujeto por la cual rige su vida entregada al placer, al relativismo y a la ley del más fuerte. O sea, una forma de vida reprobable y en el fondo carente de todo sentido. Quiero contar una cosa. El nihilismo pasivo es algo que Nietzsche va a enseñar. De hecho, va a criticar. Es lo que él ve más o menos en una vida licenciosa, en una vida, digamos, libertina, ¿no? Y en la que él considera que, como consecuencia de desprenderse de estas enseñanzas morales clásicas,
Cuando digo clásica me refiero a la moral de Sócrates y a la moral cristiana, que es una persona en la cual, como reniega de lo anterior, vive como se le antoja y vive buscando el placer. Pero ¿qué pasa con esto de vivir como uno se le antoja y buscar el placer? Uno cae en la propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque uno se entrega a los placeres y esa vida tiene una vida licenciosa. Y eso es lo que no va a apuntar, porque él era un pensador vitalista. Por eso es que la va a despreciar. Lo que Nietzsche va a recomendar es la tercera forma de nihilismo, que se llama nihilismo activo. ¿Y qué es el nihilismo activo? Que demuestra lo absurdo de los otros dos anteriores. Es decir, que carecen de sentido, porque la primera es una malina y una hipocresía, y la segunda una vida licenciosa. En definitiva, se tratará de trastocar los valores sociales tradicionales en orden a encontrar y a fundar una nueva forma de vivir. Esta última forma de vivir es la que haría nacer un nuevo ser humano, o lo que Nietzsche llamaría un superhombre. Bien, esta es la que Nietzsche va a enseñar, y en palabras más sencillas, ¿qué sería? Si uno va a renunciar a la vida tradicional, que sería la primera opción, la vital, no puede caer en la pasiva, sino que le queda la activa. ¿Y qué sería la activa? Que uno mismo, como ser humano independiente de la tradición, funde sus propios criterios que le sirvan para desarrollar lo que Nietzsche llamaría voluntad de poder. Es decir, alguien que se trace un plan de vida y que, digamos, refuerce sus convicciones nuevas, y de esa manera surja un nuevo ser humano, este famoso superhombre. Y esto lo explica Nietzsche con las fábulas de lo que él llamaría la fábula del león, la fábula del camello y la fábula del niño. Pero yo voy a explicar solamente la fábula del niño como para no hacerlo tan largo esto, porque quiero llegar a Taylor Darden. ¿Qué sería la fábula del niño? Nietzsche explica que un niño, yo que tengo una nena chiquitita y por ahí vos que estás del otro lado tenés niños chiquitos o tenés contacto con primitos, sobrinos, etc. Que cuando un niño se pone a jugar, inventa sus propias reglas, ¿no? Supongamos que agarra, no sé, su recipiente pequeñito de arena, lo llena de arena y construye un castillito, después dice, no es un castillito, es una nave espacial. Y esta nave espacial puede volar. Y como puede volar, puede destruir tu nave espacial que es de cartón, aunque la mía sea de madera o de arena y es más endeble. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque el niño, y esto un poco los estudios como diría Freud, ¿verdad? El niño tiene la propia voluntad y la potestad de crear sus propias reglas y jugar como se le antoja. De hecho, esto refuerza su yo. Entonces Nietzsche dice, bueno, esto sería, digamos, algo así como este superhombre, el que crea sus propias reglas, tiene sus propias convicciones y tiene una voluntad de poder tan grande que no se va a dejar doblegar por otros, ¿no? Esa es un poco a la cual él apunta. Terminado esto, entonces, ¿qué se infiere también de esta postura nietzscheana? Que los bienes materiales son un escollo en el sujeto, porque poseen la característica de atraparlo y brindarle solo un goce temporal, y en cambio la materia en la que está compuesta el ser humano tiende a una especie de eterno devenir. Esto del eterno devenir o del eterno retorno es algo que no es una idea de Nietzsche, ¿no? No es una idea de Nietzsche para nada, pero el primer Nietzsche, que tenía 19 años y que escribió su primer tratado, su tesis doctoral de filosofía. ¿Quién escribe una tesis doctoral de filosofía a los 19 años? Bueno, hablaba sobre estas cuestiones de la mitología griega y habla de que, bueno, en definitiva el superhombre sería como eso, ¿no? Ahora bien, terminado toda esta etapa, aparece esta cuestión del superhombre, de las propias reglas, de renegar con lo anterior en Taylor Darden. Por supuesto que sí. Taylor Darden, en un momento cuando se va con el personaje del narrador y se pone a tomar unas cervezas en un bar, que es prácticamente cuando apenas se conocen, tienen este siguiente diálogo que yo se los voy a leer. ¿Qué somos? ¿Consumidores? Exacto. El producto secundario de una obsesión con el nivel de vida. Los asesinatos, el crimen, la pobreza, me tienen sin cuidado. Lo que me importan son las revistas de celebridades, 500 canales para cambiar, calzoncillos con el nombre de alguien, Rogaine, Viagra, Olestra, Martha Stewart, al carajo con Martha Stewart, está puliendo el latón en el Titanic, pues todo se va a hundir. Al carajo con todo, con tus sofás, con tus patrones de franjas Strain, y yo digo, nunca estés completo.
que dejes de ser perfecto. Y digo que hay que evolucionar, pase lo que pase. Fin de la cita. O sea, ¿qué le dijo entonces Taylor Durden al personaje, el narrador? Que no tiene que ser consumista, que tiene que rechazar todo lo material en pos de buscar sus propios ideales, y que no tiene que mamar para nada lo tradicional que dice que no, que tiene que formar una familia, que tiene que ser un proveedor o un macho alfa proveedor, sino que no, que busque en definitiva su propio camino a expensa de lo que los demás le digan. Porque ¿qué pasa? Si se deja llevar por los demás, pierde su identidad. Y si pierde su identidad, se está quedando en el nivel del vitalismo que decíamos de Nietzsche, ¿verdad? Y todavía peor, si se queda en el nivel de vitalismo, lo único que le queda es confundir libertad o felicidad con consumismo. Y eso lleva a ser un nihilista pasivo, que Nietzsche criticaba y que gustaba. Entonces, Taylor Durden, como bonchiano, quiere decir, no. Ni lo primero ni lo segundo. Renegar con lo anterior, matar a Dios si se quiere. Tenés que buscar tus propios criterios a expensa de los demás. Cuando hagas eso, recién ahí, cuenta que vivimos en un mundo que se autodestruye y vos vas a poder de esa manera evolucionar. Eso con el tema de lo que sería el nihilismo. Segundo análisis, la filosofía del anarquismo. Acá no voy a explicar demasiado porque lo dije mucho con el Joker, el Batman. Así que bueno, no voy a explicar lo que significa anarquismo, tampoco voy a explicar que Mikhail Bakunin fue un poco la cara más visible, más allá de Proudhon y otros más. Pero sí, no, ya lo explicaste, cómo aparece, quedó claro la vez pasada. Por eso. Exactamente. Acá voy a hacer un salto directo de cómo aparece el tema de anarquismo en esta película. Bueno, y aparece con dos imágenes, con dos fotos, porque estas no están dialogadas en la película, en las cuales, por un lado aparece una explosión que los personajes los seguidores de Taylor Durden, con un proyecto que los reúne, los aúna, que se llama el proyecto Mayhem, que es un poco hacer como llevar disturbios a la ciudad, como para despertar a esta ciudad que estaba siendo presa del consumismo y del capitalismo más acérrimo. Entonces hacen explotar con bombas locales, con joyas o locales muy lujosos, por un lado, y por otro lado, que contratan o usan un montón de pájaros con el objetivo de que les caguen los autos BMW y autos de primerísima gama a los ricachones de la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema del anarquismo, ¿cómo aparece? Cuando en un momento determinado Taylor Durden está discutiendo con el personaje del narrador, ¿y qué le hace? Taylor Durden le besa el reverso de la palma de la mano al narrador, a Norton, y después le echa encima ácido. ¿Para qué? Para quemarlo. Uno dice, ¿pero qué lo quiere quemar? Porque quería que a través del dolor aprenda el valor del sufrimiento. Y mientras se le está prendiendo prácticamente fuego la mano a Edward Norton, Brad Pitt le dice lo siguiente, cita: nuestros padres eran los modelos de Dios. Si nuestros padres nos fallaron, ¿qué dice eso de Dios? Tienes que considerar la posibilidad de que no le gustas a Dios, que nunca te deseó. Lo más probable es que te odie. No lo necesitamos. Al carajo la redención. Somos los hijos indeseados de Dios. Fin de la cita. Terrible. Acá podemos, por un lado, pensar la influencia nietzscheana, que ya la dije antes, pero si me quedo específicamente en el anarquismo, sabemos que el anarquismo es antiteo, ¿no? Es más, el libro o el lema que tenía Mikhail Bakunin era ni Dios ni amo, ¿no? Entonces, ¿qué le está queriendo acá explicar bastante explícitamente Taylor Durden a el personaje, el narrador? Que Dios no tiene absolutamente nada que ver en este mundo porque existe la pobreza, la desigualdad, el dolor, el sufrimiento, etcétera, etcétera, en una ciudad que está corrompida por lo que, por lo menos en el contexto del relato, se considera que es el capitalismo. Entonces, mientras uno menos capitalista sea, como que más feliz será, o al menos una felicidad que pueda llegar a irónicamente, caer o tratar en desmedro a las otras personas que todavía están como atrapadas en este mismo sistema. Fíjense que el personaje de Taylor Durden, que tiene métodos bastante dolorosos y muy poco perspicaces,
logra de una manera bastante efectiva sacar a la gente de esa creencia. Más adelante vamos a ver cómo. Acá entonces terminaría un poco así de una manera muy superficial la relación con el anarquismo. ¿Y cómo aparece la relación con el existencialismo? Bueno, antes que nada, el existencialismo es una corriente filosófica que hace hincapié en la existencia, dicho sea de paso. Laureano. Sí. Justo nos está saludando acá un muy buen amigo, que es colega tuyo, Jonathan Carlos Ramos. En algún momento, antes que me olvide, tenemos que hacer un programa con los tres, con Jonathan Ramos, o incluso ustedes dos tendrían que hacer un programa, y Jonathan siempre nos sigue. Y bueno, y esta parte del existencialismo yo creo que Jonathan la va a escuchar con mucha atención. Sí, dale, perdóname. Sí, por supuesto que sí. Aprovecho de mandarle un saludo enorme a Jonathan, y bueno, yo lo vengo siguiendo desde que la refutó muy bien a Roxana Kramer. Para mí hizo un video muy sencillo en lo técnico, pero muy profundo y muy acertado desde lo filosófico, así que bueno, en ese momento lo vengo siguiendo a él, a pesar de que yo a Roxana Kramer, al menos cuando hace críticas al feminismo, lo hace muy bien, una refutación, pero saliendo de ese tema, casi por todos lados. Así que mandar un mensaje, un saludo a Jonathan. Ahí está saludando, nuestro amigo Jonathan. Estamos en contacto. No, aparte, esto es una forma, todos nos tenemos que ir encontrando, estamos más cerca de lo que pensamos, y bueno, tanto Jonathan como vos, la verdad que son, cada uno aporta desde su lugar, y creo que sería muy valioso que se pusieran en contacto. Bueno, pero perdón que me salí del tema de la película. Siga, por favor. No hay problema. Aparte también felicito a Jonathan porque hace poco sé que estuvo hablando con Dante Urbina, que es un doctor en filosofía peruano, que yo también lo vengo siguiendo hace un montón, porque me gusta mucho el tomismo. Bueno, para mí es un referente Dante Urbina, entre otros, del tomismo actualmente. Así que bueno, también lo felicito por eso. Pero bueno, mira un poco a la... Sí. Sí. No, decía acá, y vamos directo al coso. Terminó una clase de 2 horas del ser, y está acá con nosotros. Así que bueno, más que agradecidos todavía con el profesor Jonathan. Ahora sí, bueno, sigamos ahora con Tyler. Vale. Decía que entonces el existencialismo es una corriente filosófica que hace hincapié en la existencia, dicho sea de paso, como modo de ser propio del hombre. Para los existencialistas, lo que propiamente existe es el hombre, no las cosas que toman su ser en él o a través de él. El hombre no tiene una esencia que lo determine a ser o a comportarse de una manera concreta, sino que él mismo es su propio hacerse, su propio existir. Aclaro esto porque estoy hablándolo concretamente del existencialismo ateo, pero existen dos existencialismos, o dos ramas del existencialismo muy enormes, no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, un existencialismo creyente, vamos a tomarlo, qué sé yo, no sé, en Soren Kierkegaard, por ejemplo, que aparte un filósofo ahí me gusta mucho, o un existencialismo ateo, al mejor estilo, no sé, qué sé yo, Sartre, vamos, ¿no? Que es el ser y la nada, y aparte, bueno, que él ganó el premio de literatura, ¿verdad? Y aparte su esposa, bueno, Simone de Beauvoir, gran HDP. Pero bueno, es muy citada sobre todo por sectores feministas, ¿verdad? Sí. Aparte, bueno, estuvo relacionada con cuestiones con la pedofilia, bueno, no quiero entrar en detalles. Bueno, pero un poco volviendo al existencialismo. Esto significa que el hombre es libertad y conciencia. Libertad porque el hombre es un modo de ser que nunca es dado de antemano, ni tampoco es puesto por algo o alguien. Conciencia porque la existencia es lo que nunca es objeto, sino aquello a partir de lo cual me refiero a lo otro que no soy yo y con lo que me relaciono. Además de conmigo mismo, autoconciencia. Entre los cuantiosos pensadores existencialistas se encuentra en alemán, y este sí lo voy a citar porque voy a hablar de él a continuación, que es el filósofo alemán Karl Jaspers. Tiene un libro muy bueno que se llama ¿Qué es la filosofía?, que yo lo voy a citar ahora cuando hable del existencialismo de él, en este caso, que sostenía que la muerte es el límite final del ser humano. Karl Jaspers habla de lo que él llama, por ejemplo, una de las 4 causas de la filosofía. Una es el asombro, otra es la duda, otra es el tedio, y la cuarta se le atribuye a él, que son las situaciones límite. Jaspers, en palabras sencillas, decía que las situaciones límites son esos eventos en los cuales atravesamos, cualquier ser humano, y que dejamos de ser quienes éramos originalmente. Jaspers se refería al más extremo de todos, que es
específicamente la muerte de cada uno, y que cada uno tiene que responder esta pregunta, o sea, si mi vida tuvo sentido en mi propia muerte, de una manera absolutamente personal, ¿verdad? Y es a través de este concepto, de esta postura de Jasper, la que yo me voy a referir a continuación. ¿Y por qué lo llamo a Jasper y voy a referirme a él a continuación? Porque lo nombré hace un ratito atrás. Voy a hablar ahora de dos cosas. Primero, la postura filosófica de Marla Singer, que en la película Edward Norton lo explica y muy bien. Y segundo, la postura que tiene el propio Taylor Durden frente a la muerte de sí mismo y la muerte de las demás personas. Es lo que voy a explicar a continuación. Vamos por partes. Primero, la muerte con respecto a Marla Singer. En un momento determinado, cuando Edward Norton, en uno de estos encuentros, o el narrador, en uno de estos encuentros que tienen con personas de autoayuda y bla, 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 conoce a Marla Singer y empieza a tener un interés, digamos, quizás romántico con el tiempo que se fue dando con ella, y la describe de la siguiente forma cuando ella cruza la calle, sin interesarse por el cruce de los autos que le pasaban muy cerca. Bueno, Edward Norton dice lo siguiente, cita: la filosofía de Marla era que podías morir en cualquier momento. La tragedia, decía, era que no moría. Tremendo. Si esto no es existencialismo llevado a su extremo, ya no sé bien qué lo es. Y la segunda cosa que quería traer a colación respecto al existencialismo es sobre, que lo había nombrado antes, el papel o el evento o la situación que le pasó a un tal Raymond Kessel. Bien. Después de que el narrador y Taylor se encuentran a un empleado de un negocio que se llama Raymond Kessel, Taylor Durden arrodillar y lo amenaza con un arma en la cabeza y diciéndole, después de haber robado un carnet, que sabe dónde vive, y lo increpa y extorsiona para que estudie nuevamente, que este personaje que aparece nunca en la película, estaba estudiando veterinaria. En un momento Taylor Durden lo amenaza y dice, bueno, ¿qué estás estudiando veterinaria? ¿Por qué dejaste de estudiar veterinaria? Bueno, por razones, por staff, dice este hombre. Bueno, y Taylor lo obliga a que vuelva a estudiar. En un momento determinado, el personaje, el narrador, no entiende por qué hace esto. No tiene ningún maldito sentido. O sea, nosotros que estamos viendo la película tampoco le encontramos sentido. Sin embargo, en un momento en que ellos dialogan a este respecto, dicen lo siguiente. Me siento mal, dice el narrador. Pero, dice Taylor Durden, imagínate cómo se siente él. Y el narrador le contesta, por favor, Taylor, esto no es gracioso. ¿Cuál carajo fue la razón de que hicieras todo esto? Y Taylor responde, mañana será el día más bello de la vida de Raymond. Su desayuno tendrá el mejor sabor que cualquier comida que jamás haya probado. Fin de la cita. O sea, ¿qué hizo Taylor Durden? Lo sometió a enfrentar a este tal Kessel su propia muerte. Hizo el método de Jaspers, como decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que reaccionara que su vida era una mierda y que estaba viviendo en un empleo que no le gustaba, ganando muy poco, siendo que él tenía la capacidad de ser un veterinario, o sea, algo mucho más para lo que estaba trabajando en este momento. Que vaya a saber por qué razón, mediocre, evidentemente, había renunciado a esforzarse, digamos, racionalmente o intelectualmente. Entonces, ¿qué fue lo que le despertó? Al hacerlo enfrentar contra la muerte, el fin de su propia vida, esta persona, Kessel, reaccionó y cambió para siempre. Eso la película no te lo muestra, pero es lo que uno termina, digamos, concluyendo, ¿no? Y una cosita, que esto es una anécdota al lugar, pero en un momento cuando el personaje Kessel se va corriendo, Brad Pitt le grita, "Run, Forrest, run", ¿no? Como la película Forrest Gump. Bueno, esta parte la improvisó en la película, no estaba en el guión original. Bueno, y la última crítica que voy a hacer, o exposición que voy a hacer, es con respecto a la crítica al posmodernismo que esta película tiene. Y vaya si lo tiene, ¿eh? Bueno, ¿y desde dónde lo voy a hacer? Desde un sociólogo y filósofo que falleció hace muy poquito, de hecho en el año 2017, que fue el gran Zygmunt Bauman, ¿eh? Bauman acuñó un término denominado modernidad líquida, que de hecho es el término que le da a uno de sus libros, y es decir, una vida que se deja llevar por la corriente, que al igual que la espuma se hace y se deshace con facilidad. Se refiere a varias cuestiones, pero yo solo obviamente voy a tratar a dos aspectos que explica Bauman en ese libro. El primer aspecto que explica es lo que Bauman denominó los desechos humanos.
¿A qué se refirió con esto? Bueno, se refirió a los desempleados, que hoy son considerados gente superflua, excluida, fuera de juego. Hace medio siglo los desempleados formaban parte de una reserva del trabajo activo que aguardaban la retaguardia del mundo laboral una oportunidad. Ahora, en cambio, se habla de excedentes. Y esto voy a hacer una cita textual del libro. Cita. Significa que es gente superflua, innecesaria, porque cuantos menos trabajadores haya, mejor funciona la economía. Fin de la cita. Para la economía será mejor si los desempleados de hecho desaparecieran. Es el estado del desperdicio, el pacto con el diablo. La decadencia física, la muerte es una certidumbre que azota. Es mejor desvincularse rápido. Los sentimientos pueden crear dependencia. Hay que cultivar el arte de truncar las relaciones, de desconectarse, de anticipar la decrepitud y saber cancelar los contratos a tiempo. Esto quiero que la gente que está mirando y escuchando del otro lado lo recuerde. Este tema de que somos como desechos humanos, la humanidad, aquellos que tenemos trabajos de poca monta. Recuérdenlo porque lo voy a comentar después. Y lo segundo y último que voy a citar y hablar sobre el libro de Zygmunt Bauman es lo que Bauman llamaba el consumismo. Y acá voy a hacer una cita de vuelta de su libro, La modernidad líquida, y dijo lo siguiente. Todos los seres humanos son y siempre han sido consumidores. Y el interés humano por consumir no es nuevo. Precede sin duda a la llegada de la versión líquida de la modernidad. Fin de la cita. Todos consumimos, es cierto, y esto no es nuevo. El hombre desea por naturaleza consumir, pero ¿qué implica para Bauman el consumo? Y acá voy a volver a citarlo, porque él lo dice explícitamente, dice así. Cita. El síndrome consumista, subraya, exalta la rapidez, el exceso y el desperdicio. Fin de la cita. El destino ligado de todo objeto de consumo, aun cuando se trate de humanas, no es otro que el vertedero, el tacho de la basura. Pasada la fecha de caducidad, o incluso antes, no queda otro remedio que deshacerse de él. Regla de la vida moderna líquida, la breve vida útil de las cosas. Incluso los niños, aun antes de aprender a leer, se comportan como perfectos consumidores, conscientes de que necesitan determinados productos en venta y se sienten inadecuados, deficientes y de inferior calidad si no responden a la rapidez de la llamada de los expertos en marketing. ¡Terrible! ¿Qué está queriendo decir? Y bueno, y un poco que quiero que se queden ustedes del otro lado con esta cuestión del consumismo en Bauman, que nosotros los seres humanos somos de usar y de tirar. Y cuando usamos y tiramos, no solamente son los objetos, sino también las actividades y las vidas de otras personas. Quédense con esto porque es lo que después voy a explicar en los videos que voy a decir a continuación. Bueno, el primer video que voy a comentar es uno en el que Taylor Durden, y acá, bueno, él lo dice en un contexto en el que en un subsuelo de un local, que después habría una serie de cuestiones que el dueño del local se da cuenta, bueno, no quiero entrar en detalles, pero él logra unificar o reunir a todos estos hombres excluidos en este subsuelo, se empiezan a golpear, de ahí el nombre de la película, Fight Club, pero en un momento determinado, como ya son muchos, Taylor Durden para la pelea y les pide que le presten un poco de atención. Y les suelta este terrible discurso. Presten atención. Veo en el club de la pelea a los hombres más fuertes e inteligentes que han vivido. Veo un gran potencial y lo veo desperdiciado. Toda una generación bombeando gasolina, atendiendo mesas o de esclavos en oficinas. La publicidad nos manda tras autos y ropa, a trabajos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos medianos de la historia, sin propósito y sin lugar. No tenemos una gran guerra ni una depresión. Nuestra gran guerra es espiritual. Nuestra gran depresión son nuestras vidas. Nos han criado viendo la televisión y creyendo que un día seríamos millonarios y estrellas de cine y de rock. Pero no es así. Y lentamente nos estamos dando cuenta y estamos muy, muy cabreados. Fin de la cita. Bueno, ¿qué está queriendo decir acá Zygmunt Bauman? Taylor Durden, siendo evidentemente Zygmunt Bauman, que somos unos desechos humanos. Somos unos desechos humanos. Nos tratan, digamos, los grandes ricachones como desechos humanos
y lo que es peor, entre nosotros nos tratamos como desechos humanos, ¿sí? Por ahí disminuyendo, criticando, pisoteando el trabajo de los otros, ¿no? A mí a veces me pasa, lamentablemente, que yo trabajo en 4 colegios y no ha faltado la oportunidad de que a veces reunirnos en sala de profes, bueno, no ahora que hay una pandemia de por medio, pero que nos reunimos en las clases de profesores y por ahí decimos, bueno, ¿qué crítica nos viene de los medios de comunicación cada vez que hacemos paro? Porque estos vagos. ¿O qué crítica nos viene de los sectores de la presidencia de la nación? Yo recuerdo perfectamente a una presidente, no presidenta, presidente, que dijo que nosotros éramos vagos, que trabajábamos 4 horas al día y que teníamos 3 meses de vacaciones. No tengo idea de dónde sacó eso, quién se lo dijo, pero así, ¿verdad? No es. Entonces, desprestigiando nuestro trabajo como educadores, pisoteando nuestra dignidad como educadores, y encima ni siquiera dándonos aumento de sueldo. Esto pasó el año pasado, en 2020, en el cual montamos una plataforma de trabajo, entramos a fundar Classroom, con nuestras propias computadoras trabajamos con los chicos, a veces 11 horas por día, gastando un montón de electricidad. ¿Y para qué? Para que no nos dieran ningún puto aumento. Perdonen por el exabrupto, pero viendo lo que dijo Taylor Darden, yo me sentí tan identificado con esto. Entonces, en definitiva, como para terminar con este primer video, que Taylor Darden está diciendo o está aludiendo al principio de desechos humanos. Y vamos a ver con el segundo y último video, que acá se los quiero decir que este segundo video, que es muy breve, transcurre en un momento determinado en que Taylor Darden está solo, enfocado con la cámara, y acá, bueno, aparece la mano de David Fincher, en la cual la cámara tiene un bamboleo voluntario ultra rápido, en el cual se mueve todo lo que está alrededor de Taylor Darden, pero no su cara, como dándonos a entender que todo es superfluo, menos sus palabras, en la cual nos dice lo siguiente, cita: tú no eres tu trabajo, no eres el dinero que tienes, no eres el auto que manejas, no eres el contenido de tu billetera, no eres tus pantalones caquis de mierda, tú eres la materia fecal obediente de este mundo. Fin de la cita. Acá, ¿qué está haciendo Taylor Darden? De un ondazo nos está bajando de esa crianza que hemos tenido, en la que porque lo más importante en este mundo es tener dinero, porque así vas a tener estatus. Lo más importante en este mundo es tener un montón de cosas, porque así mantenés el status quo. Lo más importante en este mundo es, no sé, tener una jerarquía alta en un trabajo, porque eso tiene que ser exitosa. Y Taylor Darden, como Simone Bauman, nos dicen que eso no es lo importante. Nada. De hecho, esa actitud no es ni más ni menos que dejarse llevar por el más absoluto y burdo consumismo. Yo consumo las cosas que tengo y consumo las personas y a mí mismo en ese mismo proceso. Y eso me va a conllevar no solamente una traición hacia el otro, sí. Más allá de la crítica al consumismo, que sí, como decís vos, es bastante clara, decime, no hay una crítica de algún modo, vos estás hablando de que se hace también una crítica al posmodernismo, no hay una crítica a este, digamos, fenómeno de feminización de las sociedades occidentales, de los hombres. ¿No lo has visto eso en la película? Sí, eso viene al final con 2 videitos que me falta, que iba a terminar cuando terminara de explicar esto, Cristian. Ya llego porque esa es la frutilla del postre, por eso lo dejé para el final. Bien, entonces decíamos que esta cuestión que denuncia Taylor Darden como Sigmund Bauman es para darnos cuenta que nosotros no solamente que somos consumidores y nos dejamos llevar por el consumismo, sino que a su vez somos consumidos por otros y nos estamos auto-objetivizando, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, y finalmente, y acá llegamos, como decíamos recién, lo que hablaba recién Cristian, sobre la cuestión de esta feminización de la sociedad, o esta cuestión de la dependencia de un ser humano, de un hombre concretamente, que termina siendo alguien débil, alguien que desprecia su propia autoestima, que se, digamos, empequeñece en tanto hombre, porque Chuck Palahniuk, más allá de ser homosexual, lo dije al principio, y con esto no tengo ningún problema, lo que hace es resaltar la figura del hombre, y no como lo han hecho muchos comentadores de su obra que hablan de una masculinidad tóxica. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es un rescate verdaderamente de lo que, al menos Palahniuk considera, como lo que un hombre tendría que hacer o desde qué lugar tendría que pensarse, ¿no?
Entonces pone la violencia, porque al fin y al cabo esto es un club de la pelea, no como algo como que la violencia me define a mí como hombre y que nos define como hombres, sino que a través de esta competencia con otros hombres, hace que yo no compita para ganarle al otro, sino de sacarme de encima a través de la violencia, de todas estas creencias que nos dan, y golpearme con otro que está también necesitado de sacarse de encima estas mismas cargas que nos han puesto en los hombros, ¿verdad? De que a través del combate con otra persona, quizás, como lo hacían los viejos, no sé si vos que estás del otro lado habrás visto la película 300, los espartanos, que Sí, se por criaban también supuesto. con la guerra de que eran muy pequeños, bueno, quizás buscar por ahí la cuestión de lo que nos hace hombres. Esta lucha desde pequeños, de ponernos, digamos, en constante contacto con lo que el mundo mismo hace que yo tenga que enfrentarme, que muchas veces no tengo las herramientas. A mí me hace como ruido estar en contacto con mis alumnos, sobre todo en cierto colegio que trabajo, prefiero no decir su nombre, en el cual se le daba tanto hincapié en que las nenas y charlas sobre nenas, y venían personas que hablaban sobre los derechos de las niñas, los derechos de las mujeres, que el 8 de marzo con respecto a las científicas, y hablar de los hombres nada, de los hombres absolutamente nada, cuando el día hombre sí está instaurado, y se lo pretende también no solamente minimizarlo, sino incluso hasta darle un trato casi, te diría yo, amanerado del hombre, que es lo que en la película esta se deja y se echa por tierra, ¿no? Y cuando aparece esto denunciado a través de dos videos muy cortitos, digo muy cortitos, porque en el primero el narrador y Taylor Durden suben a un colectivo y ven una propaganda de una conocidísima marca de ropa de hombre y la critican con lo que les voy a decir a continuación. Compadecía a los hombres en los gimnasios tratando de verse como Calvin Klein dice que se deben ver. Así es como un hombre como se debe ver, y Taylor Durden responde. Fin de la cita, ¿no? Casi como que yo sería hombre en la proporción en la cual trabajo mis bíceps y mis tríceps y vaya a saber qué más, y me pongo calzoncillos con el nombre de alguien. Cuando en realidad para un espartano, por decir un ejemplo, el ser hombre no es eso, en lo más mínimo, para nada, ¿no? Porque el hombre, si bien es capaz de consumirse y de llorar y de someterse, no sé, a ciertas cuestiones sentimentales, pero el hombre es más que eso, el hombre también es ira, el hombre también es combate, el hombre es Pero fíjate debate, vos, y si tiene que ser escabroso, que lo sea. además del tema del cuerpo y los bíceps, vos fíjate que incluso el propio Edward Norton, su personaje, es un tipo que es flaquito, pero que pelea hasta las últimas consecuencias. Es un tipo que tiene vitalidad, que tiene fuerza, que tiene convicción. Sabe el personaje de Brad Pitt, que es un tipo trabajado, que el tipo ha ido al gimnasio, evidentemente, pero después, en contraposición, te ponen un hombre como Edward Norton. Y fíjate que cuando se reúnen ahí a Sí, pelear, tenés de todos los tamaños, todos los colores y ninguno se destaca por tener justamente ese tipo de cuerpo que te venden estas marcas de calzoncillos o modas, ¿no? por supuesto. Bueno, pasa que mucha gente, o críticos al menos que yo he visto, decían que esto es una contradicción porque, tanto que critican a la imagen de Calvin Klein del hombre musculoso, pero Brad Pitt cuando se saca la ropa también está musculoso. Bueno, el que dice eso es un idiota que no entendió el mensaje, porque Brad Pitt, primeramente que no existe, es un deber ser. El que existe, Ah, el ser, es Norton, o sea, el exacto. narrador. Brad Pitt es un deber Eh, ser. Entonces, o es sea, un es lo que él quiere ser. constructo. Él, claro, bueno, es una especie de alter ego. Exactamente. Por eso es un deber Él ser. quiere llegar a ser eso porque está justamente, está dominado o está alienado sin saberlo por ese sistema consumista. Entonces, claro, él quiere verse como alguien fuerte y lo ve Exactamente. como si fuera Brad Pitt. Exactamente. Primer argumento es ese, que es un deber ser, no un ser, primero. Y segundo, que el tema de Edward Norton o de Brad Pitt, en realidad, cuando aparece de esa forma así trabajado, es porque lo que Norton también lo hace o se transforma de esa forma porque quiere, no por un mandato social. Por eso es un deber ser que él Exacto. mismo se lo propone. O sea, en ese sentido, vuelvo a algo que ya dije antes, el personaje de Taylor Durden es Nietzsche, es el superhombre nietzscheano. Nietzsche cuando propone que el ser humano se transforme en un superhombre, no lo hace por un deber moral, sino por una autorrealización. Acá está la cosa.
una autorrealización. Y por eso es que Brad Pitt aparece de esa forma o de manera tan marcada. Eso por un lado. Y el segundo video que quería también comentar, que dije yo que era muy pequeñito, en un momento determinado, cuando a Norton o al narrador le llaman por teléfono un policía para preguntarle, bueno, cómo fue que estalló una bomba en su departamento, si él recuerda algo al respecto, para tratar de reconstruir la escena del crimen o la escena de esta explosión y demás. Edward Norton se pone a conversar con el policía y el personaje Taylor Durden, que lo circunda cual mosca, ¿verdad? Como el tábano de Atenas, ¿no? Que como sería Sócrates, le dice estas dos frases que a mí me encantaron, se las voy a leer textual. El liberador que destruyó mi propiedad realineó mi propia percepción. Primera frase. Y segunda frase. Rechazo la premisa de la importancia de las posesiones materiales. Segunda frase y última. Acá cuando Brad Pitt le dice estas cosas, es evidente que se está refiriendo a otra postura filosófica que dejé para el final, no porque la considere menos importante, sino porque es quizás la más que pasa desapercibida, que es la filosofía del minimalismo, ¿no? ¿Y qué es el minimalismo, para decirlo en poquitas palabras? Es evidentemente el rechazo al materialismo, ¿no? Esta cuestión de vivir según el minimalismo deviene, así a grandes rasgos, del filósofo griego Diógenes de Sinope. ¿Y qué fue Diógenes de Sinope? También llamado el perro, ¿no? Bueno, Diógenes de Sinope tiene una curiosa anécdota, podríamos decir, que me gustaría contarla para que vean cómo él rechazaba los bienes materiales. En la época en la cual Diógenes vivía, existía ni más ni menos que el famoso Alejandro Magno, ¿verdad? El gran conquistador griego. Y Alejandro Magno, en un momento determinado, que fue discípulo de ni más ni menos del gran Aristóteles de Estagira, en un momento quedó sin la guía de su maestro Aristóteles y estaba buscando algún otro maestro como para que él pudiera guiarse por sus enseñanzas y que sea igual de sabio más. Y le habían aconsejado a sus allegados que hablara con este tal Diógenes, ¿no? Que entre paréntesis, anécdota de una anécdota. Acá en Argentina hubo un diario que tenía una tira cómica, se llamaba Diógenes y el Linchera, que hacía un poco alusión al Diógenes que yo voy a hablar ahora. Fin de la anécdota de la anécdota. Y como Nolan con Inception, ¿verdad? Devolviendo a la historia original. Entonces, Diógenes de Sinope, que vivía en una especie como de tonel, al mejor estilo Chavo del Ocho, ¿no? Estaba recostado así, como si fuese un linchera, la idea original de este cómic. Y Don Mango se le acerca, lo observa y le pide por favor que sea su maestro. Y como Diógenes como que no le daba bolilla, hay un poco como, digamos, en un lenguaje argentino, chapeó a Alejandro Magno, o sea, le dijo quién era y que era el emperador. Y dijo, ¿usted no sabe quién soy y no reconoce? Y Diógenes dice, sí, usted es Alejandro Magno, el emperador. Dice, bueno, pídame lo que usted quiera y yo se lo voy a dar con tal de que me enseñe. Y Diógenes le responde, bueno, quítase del sol que lo está tapando. un gran Perdón, no escuché la última parte. ¿Qué le respondió? Sí. Que cuando Alejandro dice, por favor, pídeme lo que quiera a cambio de clases, Diógenes de Sinope le dijo, bueno, quítese del sol que me lo está tapando. Un gran irónico Diógenes de Sinope, ¿no? Me dice eso, ¿por qué? Porque Diógenes de Sinope era un gran minimalista. Fíjense qué término contradictorio, gran minimalista. ¿Por qué? Porque vivía con lo mínimo. Diógenes de Sinope iba al estanque que estaba en el Ágora, o sea, la plaza principal de la polis, e iba a tomar agua con la mano. Tenía un tachito de agua y cuando vio un hombre que tomaba con la mano dijo, ya no necesito esto. Y también es otra anécdota conocida de cuando pasaba caminando por enfrente del Emporio. Emporio es el famoso mercado de los griegos, y veía las cosas que ahí vendían, Diógenes exclamó a viva voz, ¿cuántas cosas que no necesito? Entonces, el minimalismo se nutre de la filosofía de Diógenes de Sinope, y como dije recién, fue una reacción al materialismo. Y como para ser minimalista hace falta vivir con poco y ser muy irónico, es evidente que Taylor Durden hizo exactamente eso. Uno ve en la película que vivía en una casa con el mínimo de luz, con la mínima comodidad. De hecho, las aguas entraban, había humedad, incluso mal olor. Bueno, es un ejemplo
el filósofo de Diógenes de Sinope. Y para concluir con el tema de la filosofía minimalista, la perfecta, podría decir, el perfecto lema del minimalismo es: compra menos, elige bien y haz que te dure lo máximo posible. Bueno, ¿qué diría entonces con esta cuestión de a qué conclusión llegaría después de toda esta exposición, Cristian? Sería un poco más o menos esta. Fight Club no solo es una genial novela devenida posteriormente en una genial película con soportables licencias de adaptación, es también una forma de gritar a modo de sacudón de las ideas posmodernas y capitalistas de consumo exacerbado. Es un grito de liberación de la masculinidad atrapada en las garras de la moda, un manotazo de ahogado del sujeto que fue fagocitado por conductas sociales, que asimila sin poder entender del todo y que le provocan condicionamiento conductual e incluso lo peor de todo, no ser feliz. Muchas gracias. Es lo que pasa hoy. Excelente, Laureano. Excelente la conclusión. Qué bueno cómo fuiste analizando distintos aspectos filosóficos, etcétera. Pero me parece que es lo que sucede hoy, ¿no? Creo esa película, si hubiera sido, digamos, hecha en estos años, me parece que hubiera sido una crítica, digamos, del status quo. Hoy es la hegemonía esta posmoderna y podría haber sido una crítica directamente a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que es políticamente incorrecto, digamos lo que dice. Sobre Pero vos todo la fíjate quiero que... destacar. Sí, sí. Decime. No, quería destacar esto, el diálogo que tienen Edward Norton y Brad Pitt cuando Brad Pitt se está bañando en una bañadera y dice una frase que es muy, muy extremista para tiempos en los que corren hoy, que le dice que no hace falta tener una mujer al lado para vivir, para nada. Y los detractores de esta frase inmediatamente aluden a la homosexualidad de Chuck Palahniuk, lo cual es incorrecto de entender, sino que hay una agrupación de hombres en el mundo, ya tiene varios años de existencia, una agrupación que surgió en Estados Unidos llamada MGTOW, M-G-T-O-W, MGTOW, que son siglas en inglés que significa Men Going Their Own Way, o traducido al español como hombres siguiendo su propio camino. Es una agrupación de hombres que han decidido por motu propio, sin ningún tipo de solvencia económica de nadie en el mundo, sin tener ningún presidente de alguna asociación, sin tener ninguna financiación, sin necesidad de andar desnudos y ir a cagar iglesias, de elegir libremente vivir sin la compañía de una mujer. Y no porque sean odiadores seriales de mujeres, sino que el MGTOW real, o al menos el MGTOW ortodoxo, porque también ha sido penetrado por la progresía, pero el MGTOW ortodoxo ha sabido vivir o proyectar su vida sin necesidad de cumplir el rol tradicional del hombre como alguien que tiene que ser el macho alfa proveedor en una familia, ¿no? Sino que de encontrar su felicidad a expensas de vivir con una mujer. Y esto que parece ser altamente sospechoso, que puede ser políticamente incorrecto y que haga que una feminista se largue baba por la boca, largue espuma blanca por la boca, en realidad no es ni más ni menos de lo que hizo Jesús de Nazaret también. El hecho de vivir, de hecho para Nietzsche, el propio Jesús de Nazaret fue una figura casi del superhombre también. Por eso yo destaqué que Nietzsche se agarró con los cristianos, pero no con Cristo. De hecho a Nietzsche le parecía raro que Jesucristo mismo, un superhombre, no haya usado sus poderes, vamos a decirlo de esta manera, toda su autoridad, lograr imponerse por la autoridad de los seres humanos y que haya decidido por el contrario morir por todos. Ahí vio un gesto, digamos, que Nietzsche no estaría de acuerdo para nada, ¿no? Diría que después un camello. Pero más allá de esto, el hecho de que la agrupación MGTOW sigue estas mismas casi enseñanzas. Y de hecho, una de las vertientes filosóficas de las cuales mama MGTOW es un libro escrito por una filósofa argentina que se fue a vivir a Alemania, llamada Esther Vilar. Tiene un libro muy bueno, se llama El varón domado, yo la verdad lo recomiendo que lo lean, en la cual Esther Vilar, cuando lo escribe, en la década del 80, fines del 70 en realidad, tuvo encontronazos con feministas, lo que seríamos hoy la segunda y casi la tercera ola, en la cual la criticaban y la denostaron,
cuando uno las feministas criticando algo que no entienden, porque decían que ella lo que estaba haciendo era darle un poder al hombre que ya tenía y hablar mal de la Sí, mujer, algo que no se debe permitir, lo que diríamos hoy en día las sororas, ¿no? Bueno, ella misma se defendió, y bien que lo hizo, en un reportaje que lo pueden encontrar en YouTube, y con el cual ella se defiende y dice, no, en realidad muchas veces, muchas mujeres lo que hacen es cuando eligen un hombre, no lo eligen porque lo consideran una buena persona moralmente, sino que muchas veces privilegian su cuerpo, o sea, sus bienes materiales, y su dinero, su estatus. Es exactamente lo que Taylor Darden destruye, digamos, el estatus y el propio cuerpo. Entiéndase si no es elegido por la propia persona, ¿no? En ese caso es distinto, pero es exactamente lo que él destruye. Por eso es que los movimientos MGTOW han tomado esta cuestión de esta película como uno de sus estandartes junto con el libro de Esther Vilar. Y sumaría una mira, tercera caudal, cual el movimiento MGTOW también bebe. Primero, por un lado, entonces, el varón domado de Esther Vilar. En segundo lugar, el libro, el Club de la Pelea más la película. Y en tercer y último lugar, la película Matrix. La película Matrix. Y uno dice, ¿y en qué el MGTOW se nutre de la película Matrix? Bueno, porque los MGTOW tienen una terminología que es los Red Pillars, o los de las píldoras rojas, ¿no? O los Blue Pillars, las píldoras azules. Que esto lo voy a explicar de una manera muy rápida. Los Blue Pillars, o las píldoras azules, son aquellos hombres que todavía no se dan cuenta que en un mundo en el que estamos viviendo hoy en día, el hombre está muy vulnerado, al menos en Occidente, el hombre está muy vulnerado en sus derechos, porque cuando un hombre se separa de una mujer en una relación, tiene todas las de perder en la ley, tiene que pagar. Generalmente los hombres, y te lo dice muy bien Agustín Laje, somos los que vivimos menos cantidad de tiempo y somos los más vulnerables a cometer suicidio. Los hombres somos lo que más probabilidad tenemos de no ver nunca más a nuestros hijos, o de verlos cuando una sí, los mujer que van a la quiera. guerra y los que fueron a la guerra históricamente, sí, indudablemente. Perfecto. Los que tenemos probabilidad de morir en trabajos, los que hacemos trabajo de peso, por ejemplo la bañilería, los que trabajamos en minas de carbón, ¿no? Minas de todo tipo. Bueno, los militares, como decíamos bien recién. Entonces, esto sería un Blue Pillar, el hombre que no se da cuenta. En cambio, un Red Pillar sería aquel hombre que sí se da cuenta cómo está viviendo, y así todo se aventura a ir a buscar igual, de todas formas, con conocimiento de causa, compañía femenina. Y después existiría lo que sería el Black Pillar, es decir, que sería un hombre que, a sabiendas de todas las cosas contrarias que tiene un mundo hostil para el propio hombre hoy en día, decide nunca más formar pareja, y puede decidir no formar nunca más pareja de dos maneras. O bien, cada tanto tiene un encuentro sexual con una mujer, o los que se llaman a sí mismos anacoretas, mirá qué palabra usan, una palabra evidentemente religiosa, que son aquellos hombres los que deciden voluntariamente no tener más relaciones sexuales y vivir de una manera casi como un monje. Bueno, Sí, igual, volcando Laureano, sus expectativas sí, hacia un interés más bien racional. sí, pero es difícil, yo creo que es muy difícil que uno ya pueda predeterminar y decir, decido no estar con una mujer. Puedes estar mañana y te puedes enamorar mañana en la esquina de tu casa. No sé, si uno realmente tiene control sobre eso, digamos, si yo ahora decido, por ejemplo, porque terminé con mi pareja, digo, no, ya está, no me quiero enamorar más, no creo que sea algo que uno decida, por más que yo tenga la voluntad de hacer eso en este momento. Yo creo que cuando te pasa, te enamoras y es algo que uno no puede controlar, de modo que no sé hasta qué punto realmente uno puede decidir no volver a formar pareja, porque si uno se enamora, lo natural es que uno quiera formar pareja. Cristian, igual Pascal, el que Blaise Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Bueno, a ver, esto tampoco es cuestión de pelear el corazón con la razón, sino que el ser humano, según como lo entiendo un MGTOW ortodoxo, yo te dije que está invadida por la progresiva MGTOW. Los progresistas son aquellos que directamente denostan a la mujer y se transforman casi en un machista, porque el movimiento MGTOW no es machista, porque no es una mujer, pero los progresistas sí, y de hecho combaten incluso a no tener hijos e ir en contra de la familia tradicional, o sea, lo mismo que dice una feminista. Pero acá la idea sería que un hombre transforme su proyecto de vida en algo que no sea específicamente la pareja. MGTOW no excluye parejas,
De hecho, Micta no te dice lo que tenés que hacer, como sí lo haría el feminismo. Micta lo que te dice es, si vos querés hacer lo que querés hacer, ojo, que te puede pasar esto. Ahora bien, Claro. otra cosa es muy distinta también, Cristian, de pensar de que una persona, es cierto que uno puede llegar a enamorarse, pero también es cierto que uno lo puede frenar con su propia razón. Si uno deja algo bueno, y esto lo aprendí yo cuando estaba en el seminario, porque un cura, un presbítero al fin y al cabo, hace eso, porque no tiene más pareja, o sea, lograrse se puede lograr, todo tiene que ver con el móvil que uno lo lleve a esa misma acción. El móvil es lo que lo tiene que llevar a una acción. Entonces la idea original es esta, como decir, bueno, si yo concentro mi móvil en vivir como yo lo deseo, con mis propios objetivos, uno puede llegar a lograrlo. Y más todavía, si un micta ortodoxo deposita sus o sus intereses más grandes en lo que es la vida religiosa, lo puede lograr tranquilamente. Lo puede lograr tranquilamente. Bueno, ahí está donde se Sí, diferencian los micta ortodoxos de los progresistas. sí, igual me parece que dependiendo, ¿no? Hasta qué punto se lleve esto, no sé, yo no conozco la primera vez que escucho esta agrupación, pero digamos que puede ser en algún momento hasta peligroso, en el sentido de que, digamos, uno debería tender naturalmente, creo yo, creo que el hombre tiende naturalmente a formar una familia, y de este modo se desaconseja. No digo a todos, yo entiendo que si alguien estuvo en pareja anteriormente, cada uno debe tener su propia experiencia y valoración de esa experiencia, pero quiero decirte que puede ser peligroso tal vez que, digamos, una persona se vea influenciada por esta gente de no formar una familia. A ver, por supuesto que uno se enamora y puede pasar que la cosa Sí, termine bien, que la cosa termine mal, pero digamos, no sé hasta qué punto, querido amigo Laureano, por eso te digo, Cristian, eh, en estoy el de acuerdo. micto ortodoxo no te va a decir lo que tenés que hacer. Nadie tenía que decirte lo que tenés que hacer. Si estamos en una agrupación que nos dice lo que tenemos que hacer, entonces la libertad, ¿dónde quedó? En ningún lado. Sí, sí, Entonces sí, nos estamos metiendo en un terreno de la ideología. Las ideologías nos dicen claro. lo que tenemos que hacer. La ideología nos dice lo que tenemos que... Es más, la ideología encuentra un enemigo que muchas veces es inventado, pero que nos dice lo que tenemos que hacer, nos dice dónde está el mal, nos dice cómo combatirlo. Micta en Claro. este sentido es mucho, el micta ortodoxo, vuelvo a lo mismo, es mucho más amplio, hay muchísimo para leer, muchísimos seguidores que tienen un contenido interesante, y que en la medida en que uno elija con absoluta libertad y más sepa, mejor va a ser, ¿no? Pero bueno, Escúchame, lamentablemente Laureano no es todo querido, así, son distintos. Sí, dale. porque bueno, ya podemos hablar de 3.000 cosas y la verdad que podemos seguir horas. Llevamos 1 hora 22. Había una persona, si te parece, para el próximo, yo estaba pensando para el próximo sábado, una película que a mí también me gustó mucho, y se han hecho varias lecturas, creo que algunas equivocadas, es América X, justamente, casualmente con Edward Norton Ah, también sí. como pensamiento, Y digamos, Edward Furlong. Edward Edward Furlong, el Furlong, personaje de Terminator el de 2. Terminator, exacto. Sí. Que después de esa película se echó a perder, porque no sé si entró en las drogas y qué, pero la última película importante que tuvo fue justamente esta, América X, y creo que Animal Factory Después hizo también, también que es Cien posterior. Animales 2. Pero América X, digamos, porque la gente piensa que es básicamente propaganda antifascista, y no, digamos, es bastante objetiva la película porque muestra el contexto que hace reaccionar a esa persona y tomar determinadas decisiones y adherir a determinados postulados. Es decir, hay un contexto que evidentemente existe. Y bueno, eso me parecería interesante si a vos te parece que lo analicemos, Sí. porque son cosas que pasan Edward también, Norton. sí, Es la historia de Edward Norton que quiere redimirse de lo que hizo. Es muy interesante. Es totalmente contrario a lo que uno piensa esa película. No es nazi, al contrario. Es un intento de redención de Edward Norton por Edward Furlong, que es su hermano. Ahí radica el no, mensaje de la película. ojo, no es nazi, pero, o sea, pero tampoco es una película que se, qué sé yo, que te enaltece y te pone los negros como si fueran las víctimas. No, en esa película te muestran que los barrios tradicionales, creo que era en Venice Beach, un barrio tradicional de familias de clase media o media baja de los Estados Unidos, básicamente gente blanca, después lo fueron tomando las pandillas, y las pandillas eran Tal cual. negras en general. Y bueno, y aumentó el delito, son cuestiones que te muestra la película, o sea que es objetiva la película en ese tipo de cuestiones. Quiero decir que tiene cosas que son bastante valiosas
para mí, pero bueno, no sé, si querés lo podemos ver la próxima vez, porque también había una persona que estaba sugiriendo Gran Torino, que para mí es una gran película, de Ah, Clint Eastwood. sí. Sí. Eh, pero bueno, si te parece, vamos viendo en la semana qué película y bueno, y hacemos lo Igual mismo que hoy. me encanta esto, pero acuérdense, le digo a todas las personas también que están del otro lado, que a mí me gusta más el cine de fantasía y ciencia ficción. O sea, lo de Fight Ah, Club es bueno. ahora porque es una especie de excepción, pero a mí me gusta más ciencia ficción, fantasía, o sea, películas de como el Señor de los Anillos, Regalo del Ah, Espacio, bueno, entonces, los entonces fantasmas de los juegos. vemos en esa línea, si querés en la semana a ver qué se nos ocurre. Sí, sí. Bueno, la de, ¿cómo se llama? Unbreakable, esa, la de Samuel Jackson es muy Ah, sí, buena, con Bruce Willis. es una trilogía. Es una trilogía, sí, está muy buena. Sí, a mí la última Glass, la verdad es que no me gustó mucho, me pareció bastante floja, pero bueno, tampoco es que la Pero, analicé profundamente, la vi como una película más. Cristian, me Pero permití una bueno, cosa sí, decime. que considero muy importante. Lo que le quería dejar, más allá de un saludo muy grande a la gente que nos está viendo ahora, principalmente a mi amigo Sebastián Pelusa. Somos amigos muy amigos de hace muchos años, de hecho él me ayudó con la casa en la que estoy viviendo. Y también a mi amigo Mario Ortiz, fuimos compañeros de profesorado de filosofía, y aparte él me contó una anécdota muy linda de que él lo entrevistó a Chuck Palahniuk, al gran Chuck Palahniuk lo entrevistó. Así bueno, no quería dejar pasar esto porque me considero un dato muy importante. Así que gracias a ellos. Perfecto. Y bueno, en realidad podríamos ir con tal cual. Una básica que no analizamos y creo que deberíamos analizar es Matrix, que yo creo que está dentro de lo que a vos te gusta, ¿verdad? Y que manejás. Uf, Bueno, uf, entonces hay para probablemente hablar. tengamos Matrix para la próxima. Así que bueno, Vale. querido Lauriano, yo no comí, me estoy muriendo de hambre y me parece que fue un programa muy interesante. Había cosas, la verdad que Yo era, te voy a hacer la digamos, comida, después mi de... hija. Ah, bueno, en ese sentido tenés más laburo vos que yo. Pero bueno, como siempre he aprendido muchísimo y hay ciertas cuestiones que se me habían escapado y ahora con vos, bueno, la fui entendiendo. Así que, bueno, querido amigo Laureano, como siempre te saludo y Dios mediante nos veremos 22 horas el sábado siguiente y saludamos a todos los amigos, Marco, Liberalismo, Somalia, Argentina, el remisero, que es un capo que está siempre, no falla. Así que bueno, y a todos. Dale, chao amigo. Muchísimo.